Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss narra la verdadera historia de un destacado psiquiatra que, a través de la hipnoterapia, desbloquea las vidas pasadas de una joven paciente llamada Catherine. A medida que Catherine comparte más y más detalles sobre sus vidas anteriores, el psiquiatra descubre poderosos mensajes de seres espirituales conocidos como los maestros, que ofrecen perspectivas sobre la naturaleza del alma, el propósito de la vida y la vida después de la muerte. Este libro es una fascinante exploración del poder de la mente, los misterios del alma y el potencial transformador de la terapia de regresión a vidas pasadas. Resumen del capítulo 1. El encuentro con Catherine. Introducción a Catherine. La narrativa comienza con la introducción de Catherine, una mujer atractiva que viste un vestido carmesí, y que está nerviosa por su cita con el Dr. Brian L. Weiss. Después de 2 meses de reflexión y el aliento de médicos de confianza, finalmente llega en busca de ayuda para sus severas ansiedades. Contexto de Catherine. Catherine es descrita como una técnica de laboratorio que también trabaja como modelo, criada en una familia católica conservadora en Massachusetts. Es la hija del medio, y su vida se ha complicado por miedos que surgen de experiencias infantiles, incluido un incidente traumático relacionado con el agua y conflictos familiares relacionados con la salud mental de sus padres y el alcoholismo de su padre. Ansiedad y síntomas. Catherine presenta múltiples fobias: miedo al agua, a atragantarse, a los aviones, a la oscuridad y un intenso temor a morir. Estos miedos le causan problemas como insomnio, pesadillas y una ansiedad paralizante general que impacta en su vida diaria. Enfoque terapéutico. El Dr. Weiss planea explorar la infancia de Catherine y las posibles fuentes de su angustia, considerando la hipnoterapia como una ayuda para la recuperación de recuerdos. Reflexiona sobre sus métodos tradicionales de tratamiento que involucraban medicamentos, pero expresa una creciente comprensión de que la verdadera sanación requiere entender las causas raíces de la ansiedad en lugar de simplemente suprimir los síntomas. Cambios en la vida y relaciones. La mudanza de Catherine a Miami a los 21 años marca un cambio significativo en su vida, donde se involucra en una relación complicada con Stuart, un hombre casado que contrasta fuertemente con su pasado. A pesar de la naturaleza tumultuosa de su aventura, la conexión es innegable, lo que lleva a un mayor tumulto emocional. Referencia y urgencia por ayuda. El deterioro del estado mental de Catherine lleva al Dr. Edward Pole y al Dr. Frank Acker a insistir en que busque ayuda del Dr. Weiss, lo que culmina en su decisión de finalmente asistir a terapia. El capítulo concluye con un presagio de cambios profundos en la vida del Dr. Weiss, insinuando la naturaleza transformadora del viaje de Catherine. Resumen del capítulo 2. Viaje terapéutico. Catherine pasó 18 meses de terapia intensiva, asistiendo a sesiones semanalmente. Inicialmente, mostró una buena comprensión de sus emociones y relaciones, particularmente en lo que respecta a su padre y su turbulenta relación con Stuart. Sin embargo, su ansiedad y ataques de pánico persistieron, y continuó teniendo miedo de volar, de los espacios oscuros y del agua. Introducción a la hipnosis. Después de una experiencia significativa en una exhibición egipcia donde sintió una extraña familiaridad con los artefactos, Catherine aceptó probar la hipnosis, una técnica que el autor creía podría ayudar a descubrir recuerdos reprimidos que podrían estar causando su angustia. Regresión hipnótica. Durante la hipnosis, Catherine se relajó profundamente y pudo acceder a recuerdos traumáticos de su pasado, incluyendo experiencias infantiles angustiantes con su padre y incidentes que contribuyeron a sus miedos. A pesar de descubrir estos recuerdos, sus síntomas persistieron, lo que llevó al terapeuta a explorar la posibilidad de recuerdos de vidas anteriores. Descubrimientos inesperados. Bajo una hipnosis más profunda, Catherine describió escenas de una vida pasada que datan de 1863 a.C. Detalló vivir en un valle, experimentar una devastadora inundación y perder a su bebé, reflejando un profundo trauma emocional. Esta experiencia planteó preguntas sobre los recuerdos de vidas pasadas y la reencarnación, desafiando la perspectiva científica del terapeuta. Revelaciones adicionales. El viaje de Catherine hacia su pasado reveló recuerdos fragmentados de múltiples vidas. Se notó un encuentro donde identificó al terapeuta como su maestro en una vida pasada, complicando aún más la comprensión del terapeuta sobre sus experiencias. Reflexión escéptica. A pesar de la profunda naturaleza de las revelaciones,
El terapeuta mantuvo escepticismo, contemplando si estos recuerdos podrían ser producto de la imaginación o la fantasía. Mientras también reconocía la necesidad de mantener una mente abierta y explorar más a fondo los datos recopilados durante las sesiones. Resumen del capítulo 3. El progreso de Catherine y las sesiones de hipnosis. En su sesión de hipnosis de seguimiento, Catherine experimenta una reducción significativa en sus miedos, incluyendo su temor de toda la vida a ahogarse y pesadillas sobre un puente en colapso. Aunque recuerda vívidamente sus recuerdos de vidas pasadas, lucha por integrar estas experiencias en su actual sistema de creencias, que tradicionalmente no ha incluido conceptos de reencarnación. Contexto histórico de la reencarnación. El Dr. Weiss reflexiona sobre la supresión histórica de la reencarnación en el cristianismo, señalando que los líderes de la Iglesia aceptaron este concepto antes de que se considerara herético. Comparte su propia experiencia y escepticismo hacia la reencarnación, moldeados en gran medida por su crianza en una familia judía conservadora, que enfatiza la lógica y la ciencia. Las experiencias de vidas pasadas de Catherine. Durante la hipnosis, Catherine recuerda una vida pasada como Aronda en 1863 a.C., donde participó en una ceremonia fúnebre para una familia real. En sesiones posteriores, relata varias vidas, incluyendo su existencia como Johann en 1473 y más tarde como Elizabeth. A lo largo de estas regresiones, revela sus relaciones con personajes que cree que están conectados a su vida actual. Desarrollos psíquicos y evidencias. A medida que sus sesiones avanzan, Catherine adquiere habilidades psíquicas, exhibiendo percepciones precognitivas y demostrando un talento para seleccionar caballos ganadores en las carreras. Esta realización aumenta la curiosidad y el escepticismo del Dr. Weiss, lo que lo impulsa a buscar literatura científica sobre la reencarnación. Perspectivas del estado intermedio de Catherine. Conclusión del capítulo. La transformación de Catherine continúa mientras aprende de sus vidas pasadas y las lecciones espirituales compartidas por los maestros. El Dr. Weiss lidia con su escepticismo, pero reconoce que tanto como Catherine él están experimentando un profundo crecimiento personal a través de estas sesiones, insinuando una exploración más profunda hacia los misterios más profundos de la vida. Sus experiencias durante la hipnosis se asemejan a aquellas descritas en estudios de experiencias cercanas a la muerte, lo que al Dr. Weiss le resulta tanto fascinante como desconcertante. En una sesión clave, Catherine comunica mensajes de los maestros, almas elevadas que proporcionan sabiduría sobre el propósito de la vida, el conocimiento y el crecimiento espiritual. Resumen del capítulo 4. Recuerdos de Catherine sobre sus vidas pasadas. Catherine, el sujeto en las sesiones de terapia de Brian Weiss, comienza a recordar vívidos recuerdos de su vida anterior como una joven negra llamada Abby que vive en Virginia en 1873. Describe escenas de una plantación, la casa principal ardiendo y sus experiencias como sirvienta. Sus recuerdos continúan a través de varios momentos, incluyendo limpiar, cocinar e interacciones con personas en la plantación, en particular con un amable amo llamado James Manson. Progresando a través del tiempo. A medida que Cathy continúa navegando por sus experiencias pasadas, Weiss la guía a través de eventos significativos en su vida, incluyendo momentos de enfermedad y, finalmente, su muerte. Las descripciones incluyen sensaciones de frío y dificultad para respirar, lo que la lleva a darse cuenta de que está dejando su cuerpo y moviéndose hacia una luz brillante tras la muerte. Experiencias de otra época. Después de su experiencia como Abby, Catherine se transporta a otra vida, destacando su participación en una comunidad lidiando con una plaga. Proporciona descripciones detalladas de remedios usando hierbas y ajo para dolencias, reflejando una profunda comprensión de las prácticas de sanación. Esta vida enfatiza la relación que tuvo con su familia y los desafíos sociales que enfrentaron. Reflexiones sobre la muerte y la vida después de la muerte. A lo largo de estas experiencias de vidas pasadas, Catherine expresa un tema común en sus experiencias cercanas a la muerte, una sensación uniforme de dejar el cuerpo y esperar ayuda de una luz. Esta experiencia lleva a Weiss a contemplar la naturaleza del alma y la vida después de la muerte, reconociendo que trasciende rituales como la embalsamación o el entierro. Conexiones espirituales y percepciones. Catherine ofrece revelaciones significativas sobre la vida personal de Weiss, mencionando a su padre fallecido, Abram, y a su hijo, Adam. Estos detalles resuenan profundamente en Weiss,
revelando cuán conectada está su familia con las experiencias espirituales de Catherine. Él lidia con las implicaciones de sus percepciones y con la idea de que los maestros guían su conocimiento sobre la reencarnación y el propósito de la vida. Transformación y aceptación. Este avance impacta profundamente a Weiss, cambiando su perspectiva sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Se da cuenta de que tiene menos miedo de la muerte y es más aceptante de las incertidumbres de la vida. A medida que navega por estas experiencias transformadoras con Catherine, reconoce una comprensión en evolución de verdades psicológicas y espirituales, superando los límites de la psiquiatría tradicional. Escepticismo continuo y apertura. A pesar de sus abrumadoras experiencias, Weiss mantiene una mentalidad crítica, equilibrando el escepticismo con una apertura para explorar la validez de las afirmaciones de Catherine. Reconoce la necesidad de validación científica, pero es cada vez más consciente de la profunda naturaleza de las percepciones obtenidas a través de sus sesiones. Conclusión del capítulo. El viaje de Weiss junto a Catherine continúa evolucionando a medida que exploran la interacción entre vidas pasadas, espiritualidad y sanación psicológica. Este capítulo enfatiza la integración de la terapia y la exploración metafísica, destacando el potencial para una profunda comprensión y paz interior al enfrentarse a los misterios de la existencia. Resumen del capítulo 5. Recuerdos de vidas pasadas de Catherine. Catherine pasa por una sesión de trance donde describe escenas de una vida pasada que involucran estatuas verdes frente a un templo en la antigua Asia. Ella recuerda una lesión en su pie y rituales de sanación posteriores. La sesión revela el impacto de estos traumas pasados, que contribuyen a sus ansiedades y miedos actuales. Conexión con los maestros. Mientras Catherine comparte sus experiencias de vidas pasadas, el terapeuta, Brian Weiss, se comunica con entidades espirituales superiores conocidas como los maestros. A pesar del progreso de Catherine, ella tiene dificultades para recordar sus experiencias con los maestros una vez que regresa a la conciencia. Progreso de Catherine. En sesiones posteriores, Catherine continúa sanando, reflexionando sobre diversas vidas traumáticas. A pesar de la profundidad de sus experiencias pasadas, Weiss se pregunta si las lecciones espirituales contribuyen más a su sanación que los recuerdos en sí. Emergencia de habilidades psíquicas. La intuición de Catherine se fortalece mientras explora una nueva vida pasada como un hombre llamado Christian. En esta línea de tiempo, vive eventos significativos, incluyendo un desastre marítimo, donde sufre una lesión. La narración lleva a una comprensión más profunda sobre sus relaciones pasadas y emociones no resueltas. Perspectivas del yo superior. Durante sus sesiones, Catherine accede intermitentemente a un estado de superconciencia, ofreciendo una sabiduría profunda que difiere de su cognición cotidiana. Esta comprensión revela las razones más profundas detrás del comportamiento abusivo de su padre, permitiéndole confrontar y aliviar su trauma infantil. Perspectivas filosóficas de los maestros. Catherine canaliza mensajes de los maestros, enfatizando la importancia de aprender de las experiencias y la necesidad de perdón. Además, se sugiere que las almas similares llevan consigo sus lecciones y problemas no resueltos a futuras vidas. La continuación del viaje. El capítulo concluye con un mensaje poderoso de los maestros sobre la santidad de la vida y las implicaciones morales de quitar vidas de manera prematura. Catherine expresa agotamiento después de la sesión, pero tanto ella como Weiss sienten una profunda paz, marcando un momento significativo en su viaje de sanación. Resumen del capítulo 6. Sesiones de terapia con Catherine. En este capítulo, las sesiones de terapia de Catherine continúan con un progreso notable. Ella muestra una nueva serenidad, habiendo perdonado a su padre por teléfono. Durante una sesión, entra en un trance profundo y comienza a describir una escena del siglo XVIII, identificándose como una sirvienta en una gran casa, detallando su entorno. Deberes y experiencias de dolor y dificultades. Experiencia de vida pasada de Catherine. Catherine recuerda varios detalles vívidos, incluyendo un incidente doloroso con un caballo y sus humildes condiciones de vida como sirvienta. A pesar de su dura vida, observa una próxima boda en el hogar que sirve y expresa sentimientos de odio y resentimiento hacia los invitados adinerados debido a su propia situación de pobreza. La sesión revela su sensación de atrapamiento en su vida y anticipa las lecciones que aprenderá. Transición al más allá.
A medida que Catherine avanza hacia el momento de su muerte, experimenta un gran dolor, pero luego siente una sensación de paz y calidez al abandonar su cuerpo físico. Describe ser recibida por personas maravillosas y una luz brillante, enfatizando que el alma encuentra consuelo y serenidad después de la muerte. Perspectivas espirituales y lecciones aprendidas. La narrativa cambia cuando un maestro habla a través de Catherine, revelando que los individuos eligen sus momentos de nacimiento y muerte en función de las lecciones que necesitan aprender en la vida. Esta comunicación sugiere un control divino y un propósito detrás de las experiencias de vida. Catherine reflexiona aún más sobre su vida pasada, reconociendo su falta de fe y la ira que albergaba. Orientación y reflexión personal. El maestro elabora sobre la importancia de la esperanza, la fe y el amor, enfatizando la necesidad de acciones desinteresadas. En un momento de introspección, Catherine reconoce sus fracasos para aprender estas virtudes en su vida pasada. El terapeuta, Brian Weiss, contempla estas revelaciones y reflexiona sobre sus implicaciones en su propia vida, dándose cuenta de cómo influyen positivamente en sus relaciones y percepciones. Integración de lecciones espirituales. Weiss describe un cambio en sus interacciones personales, retratando una nueva paciencia y amor hacia su familia, junto con un deseo de entender sus experiencias compartidas a través de las vidas. Participa en conversaciones significativas con su esposa, Carol, quien proporciona retroalimentación fundamentada sobre sus experiencias con Catherine, ilustrando un viaje compartido de exploración y comprensión. Conclusión. El capítulo concluye con Weiss reconociendo profundas verdades espirituales sobre la existencia, el amor y el crecimiento personal planteadas a través de la terapia de vida pasada de Catherine. Reflexiona sobre la importancia de estas percepciones para guiar sus acciones futuras y su comprensión de la vida y las relaciones. Resumen del capítulo 7. Progreso de Catherine. Catherine regresa a su cita mostrando una mejora notable, abrazando el proceso terapéutico a pesar de su renuencia inicial a revisar el diálogo de sus vidas pasadas. Casi ha superado sus fobias y ataques de pánico sin necesidad de terapia tradicional o medicación. Regresión hipnótica. Durante la hipnosis, Catherine recuerda una dolorosa vida pasada donde vivió en aislamiento debido a una enfermedad debilitante. Describe una cueva oscura y caliente, sufriendo de dolencias parecidas a la lepra y expresando desesperación por su existencia maldita. Experiencia de vida y muerte. Catherine experimenta su muerte en esta vida pasada, reflexionando sobre el dolor y el aislamiento, pero luego transiciona a un estado de luz y alivio después de la muerte. Esto indica un cambio significativo del sufrimiento a la paz al dejar atrás el cuerpo físico. Reencarnación posterior. Catherine describe luego una vida diferente donde está embarazada y teme morir durante el parto, paralelamente al destino de su madre. En esta vida, observa celebraciones e interactúa con su comunidad, mientras lidia con la inminente pérdida de seres queridos. Reflexión sobre la conexión espiritual. A pesar de no alcanzar un alto plano espiritual durante esta sesión, Catherine demuestra una exploración exhaustiva de sus vidas pasadas. El capítulo concluye con ella permaneciendo en un estado de reposo, sugiriendo que esperan por ella profundos conocimientos en futuras sesiones. Resumen del capítulo 8. Reflexiones sobre la regresión hipnótica. En las semanas siguientes a la sesión anterior con Catherine, el autor reflexionó sobre los resultados terapéuticos de sus regresiones hipnóticas. Observó que Catherine demostraba conocimiento de vidas pasadas y lecciones espirituales a las que no podía acceder en su estado normal. Sus síntomas mejoraron significativamente, en un marcado contraste con su tratamiento anterior con psicoterapia convencional. Estado mental de Catherine. El autor estableció que Catherine no mostraba signos de enfermedad psiquiátrica, como alucinaciones o delirios. Como una persona sencilla sin antecedentes de consumo de drogas o problemas psicológicos complejos, era evidente que la información detallada que proporcionaba no podía haber surgido de su mente consciente. Explorando recuerdos de vidas pasadas. La exploración de las vidas pasadas de Catherine parecía ofrecer efectos de sanación rápidos, demostrando una fuerza terapéutica profundamente potente más allá de los métodos tradicionales. El autor buscó descubrir patrones de trauma emocional y sufrimiento a lo largo de las vidas, similar al examen de la infancia en la terapia convencional. Memoria genética vs inconsciente colectivo.
El texto cuestionó posibles explicaciones para los recuerdos de Catherine, desestimando la memoria genética como poco plausible debido a sus variadas experiencias de vidas pasadas. Al evocar el inconsciente colectivo de John, el autor encontró que la naturaleza vaga de este concepto era insuficiente para explicar los detalles específicos que Catherine recordó. En última instancia, la reencarnación ofreció la explicación más coherente para sus recuerdos. Exploración de vidas pasadas de Catherine. Durante la siguiente sesión, Catherine entró en un trance y relató los detalles de una vida pasada. Describió su papel en un entorno con cerámica roja y rituales, reflexionando sobre sus experiencias relacionadas con la muerte y la enfermedad. Esta vida estuvo marcada por un brote que condujo a la pérdida familiar, lo que paralelamente resonó con sus síntomas emocionales actuales. Lecciones del estado espiritual. A medida que la sesión avanzaba, Catherine transitaba a un estado espiritual donde recibía orientación de espíritus maestros. Los mensajes se centraron en temas de paciencia y la naturaleza no lineal del tiempo, enfatizando la importancia de aprender y aceptar las lecciones de la vida en el momento apropiado sin apresurar el proceso. Reflexiones finales. El capítulo concluye con Catherine reflexionando sobre sus nuevos conocimientos, subrayando un sentido de paz al entender que la vida continúa a través de varias fases, transmitiendo que los seres humanos existen en muchas dimensiones de la realidad. Resumen del capítulo 9. Transformación de Catherine. Cada sesión de hipnosis ayudó a deshacer las capas de los miedos neuróticos de Catherine, revelando su verdadero yo sereno y amoroso. Su creciente confianza atrajo la atención positiva de quienes la rodeaban. Exploración de vidas pasadas. Bajo hipnosis, las regresiones de Catherine revelaron sus vidas anteriores a través de diferentes épocas, desde el antiguo Egipto hasta la era moderna. En una sesión, se encontró en una zona de guerra en Francia durante el siglo XX, identificándose como un piloto llamado Von Marx, lidiando con escenas horribles de destrucción y heridas. Servicio y conflicto. Catherine describió sus deberes durante la guerra, sintiendo un profundo conflicto entre su sentido del deber y la violencia que la rodeaba. Aunque comprometida con el servicio, encontraba la guerra confusa y sin sentido, y frecuentemente recordaba a su familia, expresando miedo por su seguridad. La guerra y sus consecuencias. A medida que profundizaba en su vida pasada, Catherine articuló sentimientos de desesperación y la futilidad de la guerra, cuestionando los motivos de los líderes que causan conflictos. Sus miedos y el dolor de la pérdida eran palpables durante esta exploración, llevándola a confrontar su propia muerte en esta vida. Reflexión espiritual. Después de experimentar su muerte, Catherine hizo la transición de regreso a un estado espiritual, reflexionando sobre las lecciones aprendidas acerca del odio y la violencia sin sentido. La conexión entre la existencia física y el aprendizaje espiritual se volvió clara, enfatizando la necesidad de experimentar el dolor para crecer. Encuentros con espíritus guardianes. Catherine comenzó a sentir la presencia de espíritus, incluyendo a un guardián llamado Gideon, quien le proporcionó consuelo y compañía. Ella expresó un sentido de pertenencia con estos espíritus y discutió la importancia de la renovación y el aprendizaje a través de experiencias físicas. Perspectivas sobre el conocimiento y el miedo. El espíritu maestro transmitió un poderoso mensaje sobre la necesidad de eliminar los miedos que inhiben la realización personal y la comprensión. El autor reconoció que ayudar a las personas a confrontar el miedo a la muerte podría llevar a efectos transformadores profundos. Desafíos de compartir conocimiento. A pesar de haber adquirido una inmensa comprensión de estas sesiones con Catherine, el autor luchó con el miedo al juicio de sus colegas en la comunidad científica. Encontró valor en recopilar más datos y comenzó a encontrar a otros que también habían tenido experiencias psíquicas no compartidas, ilustrando una reticencia común entre las personas a divulgar sus encuentros espirituales por temor al juicio. Conclusión. El autor reflexionó sobre la necesidad de honestidad al compartir experiencias relacionadas con la espiritualidad y las lecciones aprendidas de ellas. A través de su viaje con Catherine, surgió una comprensión más profunda de la vida, la muerte y la interconexión de nuestros caminos espirituales, sentando las bases para futuras exploraciones. Resumen del capítulo 10. Renovación y paciencia. El capítulo comienza con el autor reflexionando sobre su anticipación por la guía espiritual tras una semana de contemplación. Recuerda las palabras del maestro poeta sobre la paciencia y el timín,
reconociendo que la iluminación llegará cuando deba ocurrir. El sueño de Catherine. Catherine comparte un sueño vívido sobre un incendio en la casa de sus padres, ilustrando su lucha por salvar a su padre, quien reacciona lentamente ante el peligro. El autor decide no interpretar el sueño de inmediato y la deja entrar en un trance hipnótico. Regresión hipnótica. Mientras está en trance, Catherine describe su entorno, revelando un edificio que asocia con una prisión, soldados y el año 1758 en Ucrania. Lucha por conectar con un recuerdo de infancia de un niño cuyo padre está encarcelado, reflejando profundas emociones de miedo e impotencia relacionadas con la ejecución del padre. A través de esta regresión, aprende sobre el impacto duradero de los juicios apresurados en las vidas. Perspectivas espirituales. Catherine obtiene intuiciones sobre la vida más allá de la existencia física. Un nuevo maestro habla a través de ella, explicando que el cuerpo físico es simplemente un recipiente para el crecimiento del alma y que el aprendizaje espiritual es más acelerado que en el plano físico. Lecciones sobre la confianza. Catherine identifica su lección principal para esta vida como aprender a confiar en los demás. Durante la sesión, destaca sus miedos hacia ciertas personas, particularmente en sus relaciones, y reconoce que a menudo lucha contra confiar en aquellos en quienes debería hacerlo. Comprendiendo el trauma pasado. La discusión transita hacia la experiencia de Catherine durante una cirugía de garganta, donde sus miedos nacieron de escuchar conversaciones mientras estaba bajo anestesia. Esta realización conduce a una profunda sanación, ya que reconoce la fuente de su ansiedad y ahora puede superarla. Implicaciones para la sanación. Catherine enfatiza que las lecciones aprendidas y el proceso de sanación durante estas sesiones son tan importantes para el autor como lo son para ella. Un momento conmovedor ocurre cuando su hija expresa un amor profundo que trasciende el tiempo, destacando la interconexión del amor y el espíritu a través de las vidas. Este capítulo no solo explora las profundidades del viaje psicológico y espiritual de Catherine, sino que también resalta los temas más amplios de confianza, juicio y la naturaleza eterna del alma. A través del proceso terapéutico, tanto Catherine como el autor aprenden lecciones vitales que impulsan su crecimiento y comprensión de la vida. Resumen del capítulo 11. Introducción a la telepatía y experiencias psíquicas. El capítulo comienza con el vívido sueño del autor sobre Catherine, quien parece angustiada a las 3:36 de la mañana. Este evento coincide con Catherine teniendo una pesadilla llena de pánico. El autor reflexiona sobre los conceptos de transferencia y contratransferencia, sugiriendo que sus experiencias pueden ser una forma de telepatía en lugar de respuestas terapéuticas tradicionales, lo que indica una conexión psíquica que se profundiza, posiblemente facilitada por las sesiones de hipnosis. La sesión hipnótica de Catherine. Durante una posterior sesión hipnótica, Catherine describe ver una nube aterradora que evoca ansiedad. La percibe como una presencia ahumada, posiblemente volcánica, que le dificulta respirar. Esta escena la deja inquieta, pero finalmente comienza a ver a una mujer que lleva un hermoso collar, revelando detalles sobre su entorno y el papel de sirvienta que desempeña. Exploración de vidas pasadas. Catherine se conecta con una vida pasada en la que sirve a una dama elegante llamada Belinda, lo que indica un trasfondo socioeconómico de penurias. La sesión pasa a otro espacio donde visita a una adivina, sugiriendo un vínculo entre sus habilidades psíquicas actuales y sus experiencias pasadas. La adivina describe posibles relaciones futuras pero presagia decepción en el matrimonio. Perspectivas filosóficas. A medida que la sesión avanza, Catherine entra en un estado más trascendental donde comparte profundas ideas sobre la coexistencia y la armonía en la vida. Un maestro se comunica a través de ella, lamentando las tendencias destructivas de la humanidad y prediciendo una eventual autodestrucción, aunque ofrece esperanza de paz en una dimensión diferente. La salud deteriorada de Minette. La narrativa cambia a Minette, la suegra del autor, quien se encuentra cerca de la muerte por cáncer. A pesar de su declive físico, busca comprender la vida después de la muerte a través de discusiones y lecturas sobre la reencarnación y la cábala. La transición de Minette. A medida que la muerte de Minette es inminente, el autor y su esposa pasan un tiempo significativo con ella, brindándole confort y discutiendo asuntos espirituales. Esta experiencia marca la primera ocasión del autor guiando a un paciente a través de la muerte, destacando el potencial terapéutico en el acompañamiento de la muerte y el moribundo.
esperanza y el papel de los terapeutas. En conclusión, el autor enfatiza la importancia de la mente abierta en la terapia respecto a la vida después de la muerte. Aboga por que los terapeutas integren conceptos espirituales en su práctica para ayudar a los pacientes que enfrentan la mortalidad. El capítulo termina con un llamado a una mayor exploración sobre la naturaleza de la existencia y un recordatorio del perdurable espíritu humano. Resumen del capítulo 12. Transformación sanadora. 3 meses y medio después de la primera sesión de hipnosis, Catherine no solo muestra una notable mejoría en sus síntomas, sino que irradia una nueva energía de paz que atrae a otros hacia ella. Su transformación es evidente mientras experimenta un aumento en las interacciones sociales y recibe cumplidos sobre su belleza. Regresión hipnótica. Durante otra sesión de hipnosis, Catherine entra rápidamente en un profundo trance y comienza a describir una vida pasada en 1483, rodeada de guerreros preparándose para la batalla. Detalla varios aspectos de su entorno, incluyendo una estructura de piedra, carretas y soldados adornados con brillantes estandartes, destacando un sentido de participación en la guerra. Revisión de vida. Catherine se identifica con un personaje masculino que no es un soldado, sino que está involucrado en los suministros del pueblo. A lo largo de la sesión, recuerda pérdidas personales, incluida la muerte de un hijo, y describe las luchas de su familia actual en un pueblo pobre. La vida pasada revela temas de dolor, adversidad y los desafíos enfrentados por el personaje. Perspectivas espirituales. Mientras se encuentra en un estado espiritual más profundo, Catherine recibe mensajes sobre la naturaleza de las almas y la reencarnación. Aprende acerca de los 7 planos espirituales, donde las almas reflexionan sobre sus vidas pasadas y trabajan a través de deudas kármicas para avanzar espiritualmente. La información revela la importancia de superar rasgos negativos, la naturaleza cíclica de las experiencias de vida y el potencial de crecimiento a través de la comprensión y la compasión. Conexión familiar. La sesión transiciona hacia Catherine reflexionando sobre sus relaciones familiares, especialmente con su abuelo y su hermana. Expresa un profundo apego emocional a su abuelo, enfatizando el amor y cuidado que él le brindó, contrastándolo con su experiencia con su padre. Esta yuxtaposición resalta la idea de deudas espirituales y las lecciones que su padre aún tiene que aprender. Conclusión. Las experiencias de Catherine culminan en un reconocimiento de su transformación y su papel en ayudar a otros a través de su viaje espiritual. Su emancipación de miedos le otorga una poderosa presencia psíquica, y reconoce su conexión con su terapeuta como un maestro, indicando un crecimiento y comprensión mutuos en curso. Resumen del capítulo 13. En este capítulo, Catherine continúa su viaje a través de vidas pasadas durante una sesión de hipnosis con el Dr. Brian Weiss. Ella describe sus experiencias en una vida anterior donde trabaja en un edificio haciendo estatuas de dioses de arcilla roja, ilustrando una cultura arraigada en el miedo y la superstición. La narrativa revela los siguientes puntos clave. Recuerdos de una vida pasada. Catherine se ve a sí misma involucrada en la creación de figuras de arcilla dentro de un edificio de piedra marrón, expresando fascinación por los materiales y el proceso. Describe las estatuas como artefactos religiosos destinados a los nobles, pero reconoce su falta de habilidad ya que aún está aprendiendo. Supersticiones y miedos. La población experimenta un temor significativo debido a la enfermedad y a los elementos naturales, que atribuyen a la ira de los dioses. Catherine hace referencia a los dioses de la mitología egipcia, lo que indica conexiones culturales. Relata la adherencia a rituales destinados a apaciguar a estas deidades, sugiriendo un trasfondo religioso centrado en el apaciguamiento y el miedo al castigo. Experiencias transformadoras. Un momento crucial ocurre cuando Catherine canaliza a un maestro, quien discute la existencia de varios planos y la comunicación entre almas. Se enfatiza el propósito de acuerdos no cumplidos y la evolución de las almas. El maestro menciona las habilidades psíquicas, resaltando su importancia en el crecimiento espiritual y las conexiones entre poderes superiores y aquellos que aún están en forma física. Exploración de otras vidas. A medida que avanza la sesión, Catherine se traslada a otra vida donde está cerca del océano, involucrada con embarcaciones mercantes. Esta revelación insinúa su participación en batallas navales y su papel como vigía. Catherine experimenta dolor debido a una lesión pasada durante un conflicto naval, ilustrando la interconexión de sus vidas.
conexiones personales. Y durante su tiempo como marinero llamado Christian, expresa conexiones familiares, indicando una hermana llamada Mary y reflexionando sobre su vida en el mar, incluyendo amistades, actividades diarias y las penurias de navegar. Conclusión de la sesión. La sesión culmina con Catherine experimentando malestar físico y náuseas relacionadas con su identidad pasada. El Dr. Weiss decide sacarla del trance, enfatizando la naturaleza profunda y a veces desafiante de revisitar experiencias pasadas. Este capítulo destaca temas de sanación, la naturaleza cíclica de la vida y la exploración de traumas y conexiones pasadas a través de la terapia de regresión. Resumen del capítulo 14. El progreso de Catherine y la reanudación de las sesiones. Pasaron 3 semanas desde la última reunión debido a las vacaciones de Catherine y a la breve enfermedad del autor. Catherine sentía que estaba bien, disminuyendo la necesidad de más hipnosis. El autor reconoció sus mejoras, pero seguía curioso por recibir mensajes adicionales de los maestros. En última instancia, acordó detener sus sesiones. El sueño recurrente de Catherine. Después de varios meses, Catherine programó una cita para discutir un sueño recurrente que involucraba un sacrificio religioso y serpientes. Al ser hipnotizada, rápidamente retrocedió a una vida antigua, describiendo vívidamente escenas de un almacén y rituales entre individuos de piel oscura y sacerdotes. Perspectivas de los maestros. Mientras relataba sus experiencias, Catherine recibió mensajes sobre lecciones de vida, cambio y conciencia. La conversación se trasladó a la importancia de comprender completamente estas lecciones y moverse entre dimensiones de vida basándose en el aprendizaje. Los maestros enfatizaron que los individuos deben experimentar tanto el deseo como el dar. Una revelación personal. En un momento notable, Catherine reveló una visión que involucraba un cementerio con una lápida inscrita con el nombre del autor, indicando una vida pasada en la que tenía una insignia específica. Esto marcó el final de sus sesiones, ya que estaba claro que la terapia de Catherine estaba completa y que los futuros conocimientos tendrían que venir de la propia intuición del autor. Resumen del capítulo 15. La transformación de Catherine. 2 meses después de su última sesión, Catherine regresó para compartir emocionantes novedades. Mostraba una nueva felicidad y paz interior, marcando una transformación significativa desde su estado anterior. Exploración con una psíquica. Catherine consultó a Iris Salzman, una astróloga psíquica especializada en lecturas de vidas pasadas, para buscar validación de sus experiencias. Sin revelar sus vivencias a Iris, compartió los detalles de su nacimiento. Las percepciones de Iris se alinearon sorprendentemente con los recuerdos hipnóticos de Catherine, sugiriendo que había experimentado múltiples vidas pasadas, incluyendo un joven que sufrió una muerte violenta durante una guerra, un soldado naval que luchó en el mar, reflexionando sobre una lesión en la mano, una curandera india americana en Florida, una prostituta española y la hija ilegítima de una familia adinerada. Vidas como un niño marroquí y un antiguo egipcio involucrado en ritos de entierro. Un soldado alemán muerto en batalla. Correspondencia con la vida actual. Las descripciones de Iris resonaron con la vida actual de Catherine, como su afinidad por los animales y sus preferencias en joyería. A pesar del escepticismo respecto al rigor científico de tales experiencias, Weiss reconoció la intrigante coincidencia entre los relatos proporcionados por Iris y los recuerdos previos de Catherine. Perspectiva científica sobre la habilidad psíquica. Weiss enfatizó la necesidad de validación científica en los fenómenos psíquicos. Hizo un llamado para una investigación más seria que diferencie las habilidades genuinas de las afirmaciones fraudulentas, abogando por la importancia de estudios controlados para establecer una comprensión creíble de la regresión a vidas pasadas. Impacto en Weiss y Catherine. Años después, tanto Catherine como Weiss reportaron cambios profundos en sus vidas. Catherine ya no temía a la enfermedad o la muerte y abrazaba una vida significativa y plena. Por el contrario, Weiss se volvió más sensible a las capas más profundas de sus pacientes y notó cambios en sus valores personales hacia un enfoque más compasivo. Reflexiones finales y epílogo. Weiss continuó explorando la regresión a vidas pasadas con otros pacientes, documentando varios casos donde los síntomas se aliviaban después de recordar vidas pasadas.
El mensaje general enfatizaba la importancia de mantener una mente abierta sobre la vida más allá del reino físico y fomentar una comprensión de las lecciones más grandes de la existencia. El capítulo concluye con Weiss expresando la esperanza de que los lectores encuentren consuelo en los conceptos compartidos, buscando en última instancia armonía y paz interior.